Buen día. Hoy os voy a hablar de los mitos que existen sobre las legumbres, ¿vale? Os los voy a desmentir, porque existen muchos mitos los cuales no son reales. Si no me equivoco, y ahora lo compruebo, a ver, sí, como siempre os voy a explicar 10 mitos y después, al final, un par de curiosidades, ¿vale? Que yo creo que pueden ser interesantes. Vale, el primer mito: las legumbres tienen antinutrientes. En sí el enunciado es real, sí que es verdad que las legumbres, como otros alimentos, tienen antinutrientes, ¿vale? Pero estos antinutrientes, a ver, esperad que tengo la pantalla ahora. Pero estos antinutrientes existen con las legumbres secas, ¿vale? No cocinadas. Pero una vez cocinadas o germinadas, estos antinutrientes desaparecen. Por eso, si os acordáis, cuando os hablé de las legumbres en otros directos, os comentaba que sí o sí las legumbres siempre se han de comer o cocinadas o, si más no, germinadas, ¿vale? Que no se pueden consumir crudas como otros alimentos, como podrían ser muchas verduras, ¿no? Entonces, es verdad que existen estos antinutrientes, pero una vez se han cocinado, se han germinado, desaparecen. Y esto lo que hace es que no tenga ningún problema para tu salud. Para que sepáis, como curiosidad, los antinutrientes que más se hablan y los más conocidos de las legumbres es el ácido fítico y, por otro lado, las lectinas, ¿vale? Por si alguien no lo sabe, que supongo que sí, que todas lo sabréis, en sí la palabra antinutriente lo que quiere decir es que es una sustancia que impide que los nutrientes que contiene este alimento, en este caso las legumbres, se puedan absorber, ¿vale? Y sería, pues lo que haría sería que lo beneficioso que tienen las legumbres, debido a estos antinutrientes, nuestro cuerpo no lo podría absorber. Pero si las cocináis con un previo remojo, todas las legumbres excepto las lentejas, que no hace falta, aunque también se pueden poner, o las germináis, este problema de los antinutrientes no lo vais a tener y no tendréis y no habrá más en sí ningún problema. Otro mito que existe: las legumbres no son una proteína completa. Esto hace muchos años que está, actualmente sigue igual. Sobre todo, yo creo, por el hecho que se sigue teniendo este concepto en la cabeza de que si una proteína solamente es completa si proviene de un alimento animal, ¿vale? Ya os lo he comentado otras veces, pero os lo vuelvo a decir, que esto es totalmente incierto. La proteína completa existe en los alimentos de origen animal, pero también en los alimentos de origen vegetal, en este caso las legumbres. Sí que es verdad que hay legumbres que no tienen todos los aminoácidos, ¿vale?, esenciales, que esta es una de las características que tiene que tener un alimento para poder ser considerado proteína completa. Pero, como ya os he explicado, la proteína, nuestro cuerpo diríamos, entre comillas, la contabiliza durante las 24 horas que tiene el día, no durante el tiempo de cada comida. Con lo cual, si una legumbre no tiene todos los aminoácidos esenciales, se tendría que consumir otro alimento que tenga estos aminoácidos que tiene en carencia o que no tiene las legumbres, para hacer la proteína completa, es decir, para conseguir todos los aminoácidos esenciales. Pero esto no se tiene que hacer en la misma comida, sino que a lo largo de todo el día, ¿vale? Esto por un lado. Por ejemplo, las lentejas, que no tienen todos los aminoácidos esenciales,
si se combinan con frutos secos, con semillas o con cereales, acaba teniendo todos los aminoácidos esenciales, es decir, la proteína completa. Pero esta adición de los aminoácidos que le faltan a las lentejas se hace durante las 24 horas del día, no simplemente en esa comida donde existen las lentejas. Y por otro lado, hay legumbres que de por sí que tienen todos los aminoácidos esenciales. ¿Y cuáles son? La soja tiene todos los aminoácidos esenciales y se considera una proteína completa. Y los garbanzos también tienen todos los aminoácidos esenciales. Y otro legumbre que os comenté y que no es, yo diría, ni muy consumida y tal vez no muy conocida, que son los altramuces, ¿vale? Estos no hace falta que se haga ninguna combinación a lo largo del día, pero como nuestra alimentación en principio no gira en torno a un solo alimento, sino que consumimos muchos tipos de alimentos, no hay ningún problema. O sea que la próxima vez que os digan que las legumbres no tienen proteína completa y que para tener proteína completa sí o sí has de consumir alimentos animales, pues les podéis explicar esto que os acabo yo de explicar. Vale, este mito que os explicaré ahora está súper relacionado con el hecho de la obsesión de qué alimentos consumir y cuáles no, porque hay alimentos que engordan y hay otros que adelgazan, ¿vale? Como os he dicho muchas veces, no hay alimentos de por sí que engorden ni que adelgacen, ¿vale? El hecho de... Uy, no sé qué ha pasado, perdonad. ¿Ha pasado algo? Ahora, vale. El hecho de adelgazar, de engordar, tiene que ver con la alimentación en general, o sea, y con el gasto energético y con muchísimos más componentes que no son solo... A ver, perdonad, porque ahora mismo no sé qué ha pasado, que se me ha descojeringado. No sé qué pasa. Bueno, a ver, perdonad. Bueno, o le dejamos así y ya miraré porque no sé qué ahora qué ha pasado, perdón. Aceptar. Vale, bueno, ya estamos, perdón. Pues lo que os decía, las legumbres engordan. Este es el tercer mito que os quería explicar. Las legumbres no engordan, nada engorda ni adelgaza, ¿vale? Todo lo contrario. Si nos ponemos a decir alimentos buenos, malos, alimentos que engordan, que adelgacen, que es lo que os digo yo, que a mí no me gusta esta distinción, pero que se han hecho muchísimos estudios que han dado que al contrario, consumir legumbres ayudaría a adelgazar por el hecho de que ayudaría a llevar una dieta mucho más equilibrada, sobre todo porque ayuda a consumir menos alimentos. Es decir, la fibra que contienen las legumbres es saciante y produce esta misma saciedad que consumas mucho menos. Esperar un momento, perdona, que tengo que mirar una cosa, pues no sé qué pasa. A ver, ahora vengo. No sé. Bueno, no sé si es cuestión del servidor o es un problema de la conexión. En principio todo está bien, pero por Twitch me parece que no me estáis viendo demasiado bien. Bueno, vale, sigo. Pues esto, que las legumbres no engordan, que por el hecho de que tienen fibra, incluso al contrario, sacian, y esta saciedad lo que hace es que a la larga consumas muchos menos alimentos, es decir, que ingieras mucho menos. Por otro lado,
las legumbres tienen un índice glucémico bajo, lo que hace que no se produzcan estos picos de glicemia, con lo cual no hace que también haya unos picos de insulina, y esto ayuda a que no se engorde, ¿vale? ¿Cuál es el problema de cuando se dice que las legumbres engordan? Pues porque normalmente las legumbres, la mayoría de las personas las consumen con algo más, y este algo más pueden ser verduras, pero habitualmente pues es chorizo, es morcilla, es tocino, ¿vale? Que es como lo tradicional de hacer unas lentejas con chorizo, ¿vale? Es esta grasa de todos estos alimentos de origen animal los que producen que engorden, pero no en sí la legumbre que se está utilizando en este guiso, ¿vale? Con lo cual, si tú haces unas legumbres, unas lentejas, unos garbanzos, unas alubias con verduras, no tienes ningún problema de que esto te vaya a engordar. Al contrario, va a hacer que comas mucho menos, que te sacies, que no tengas picos de azúcar ni de insulina y que vaya mucho mejor para tu organismo. El cuarto mito. El cultivo de legumbres requiere mucha agua y no es sostenible, ¿vale? Esto también es un mito que lo repiten mucho las personas que sí o sí quieren consumir alimentos animales, y es una manera de decir, bueno, yo paso por la salud y por el patiment, el sufrimiento de los animales, y por la sostenibilidad pues no voy a dejar de consumir alimentos de origen animal, porque las legumbres son igual de poco sostenibles, ¿vale? Para que veáis un ejemplo, la huella hídrica, que es la cantidad de agua que se utiliza para cultivar o para, en el caso de vegetales, cereales, de legumbres, o para criar en el caso de animales, ¿vale? Eso es lo que es la huella hídrica. En las legumbres es muchísimo menor si se compara con las de origen animal, ¿vale? 1 kilo de legumbres, en general, se necesitan 4.000 litros de agua. Y para 1 kilo de carne se necesitan 15.400 litros de agua. Con lo cual, de sostenible no es nada, porque si nos ponemos es entre 4 y 5 veces más, ¿no? 4 por 5, 20. Sí, entre 4 y 5 veces más de agua para para obtener 1 kilo de carne que para obtener 1 kilo de legumbres, ¿vale? Con esto no os quiero decir que todo el mundo se tiene que hacer vegano, que por qué no, pero que no se dé la justificación de que sigues comiendo proteínas de origen animal, porque son igual de sostenibles, ¿no?, los alimentos de origen animal, que consumir legumbres o cereales. Vale. Otro mito que es súper extendido y que no es nada cierto es el de es mejor consumir legumbres secas que en conserva. Vale, los nutrientes tanto de las legumbres secas como en conservas van a ser los mismos. Os explico. Sí que tal vez en conservas haya menos nutrientes si los miras como alimento puro, diríamos, ¿no? Nutrientes de legumbre ya cocinada y la conserva con las secas, pero por el mismo hecho estas secas las vas a tener que cocinar, y en el momento que estas legumbres secas las cocinas acaban teniendo los mismos nutrientes que las que son en conservas. ¿Qué es mejor hacerlas en casa? Pues por ejemplo por el contenido de sal, sí, es verdad, pero no por un tema de nutrientes. Y también por el otro lado, hay muchas personas que a lo mejor no pueden pasarse o no quieren pasarse todo ese tiempo haciendo el remojo, cocinando horas, y las legumbres en conserva son una buena opción. Una recomendación, si las compráis en conservas, comprarlas en botes, ¿vale? En botes de cristal, mucho mejor, no de lata, ¿vale? Como las conservas de atún, mejor en sal.
¿Qué más? Vale, siguiente mito. La harina de legumbre es peor que la de trigo. A ver, es un poco comparar cebollas con patatas, ¿vale? Por ejemplo, las personas que padecen celiaquía o intolerancia al gluten o celíaca, pues no pueden consumir trigo y seguro que utilizan muchas otras harinas, entre ellas las de legumbres. Pero no se puede comparar porque las harinas de legumbres tienen un mayor contenido de proteínas, ¿vale? Mientras que la de trigo, pues su contenido es mayor en almidón, ¿vale? Con lo cual este mito es un poco como ilógico hacerlo por comparar, ¿vale? Porque si, por ejemplo, nos ponemos a comparar proteínas, será mejor la de legumbre, en este caso un ejemplo, la de garbanzo, ¿no? Que por 100 gramos de harina tiene 21 gramos de proteína, mientras que por 100 gramos de trigo tiene 6 gramos de proteína. Si nos ponemos a mirar el tema de almidón, pues tendrá más la de trigo que la de legumbres, con lo cual no es un mito muy coherente de apoyar, diríamos. Vale. El mito número 7. Las legumbres provocan muchos gases y son indigestas. Esto lo comenté cuando os hablé de las legumbres y los otros directos. Y en principio, de por sí, sí que es verdad que puede ser que cuesten más de digerir y que produzcan gases. Pero no es en sí por la legumbre, sino que el problema estaría más en cómo se ha cocinado, el tiempo de remojo, ¿vale? Sería el tiempo de remojo que se ha dejado, cómo se ha cocinado y durante cuánto tiempo. Y por otro punto, cómo está el sistema digestivo de la persona que lo consume. Está claro que si no tiene un buen remojo, es decir, unas horas suficientes de remojo, y a la hora de cocinar no se ha cocinado las horas necesarias para que esa legumbre no esté dura, te va a producir más gases y las digestiones van a ser más pesadas y más lentas e incluso te puede llegar a sentar mal. Y por otro lado, aunque hayas hecho un buen remojo y una buena cocción, te pueden sentar peor porque, tu cuerpo no está acostumbrado a consumir legumbres, ¿vale? O dos, tienes algún trastorno, alguna afección a nivel del sistema digestivo que hace que para ti sea más difícil digerir estas legumbres que cereales o que verduras, ¿vale? En el caso que no tengas un trastorno o una afección, trucos que hay para que las legumbres te sienten mejor son, si no estás acostumbrado a consumir legumbres de manera habitual, introducirlas en la alimentación en poca cantidad y poco a poco, mientras tu organismo, en este caso sobre todo tu estómago y mucho más tus intestinos, ¿vale?, las vayan tolerando, ir aumentando esta cantidad, ¿vale? Sería, por ejemplo, hacer en un primer momento la legumbre como un acompañamiento y no como un plato principal. Por otro lado, también puedes introducirlas, si te cuesta, por ejemplo, los garbanzos, quitarles la piel que lleva, que esto hace que se digieran peor, hacerlas en cremas, hacerlas en purés, hacer el típico hummus, ¿vale?, que tanto puedes hacerlo de lentejas, de garbanzos, de alubias, ¿vale? El típico hummus es de garbanzo, pero con las otras legumbres también lo puedes hacer, ¿vale? Y en el caso de que sea por un problema tuyo de tu microbiota o de tu flora bacteriana y tal, pues también sería cuestión de mirártelo, porque seguramente no te sentarán mal solo las legumbres, ¿vale?, o te costarán digerirlas más, sino que habrán otros alimentos que también, y a lo mejor lo que necesitas pues es repoblar tu flora con alimentos probióticos y con prebióticos, ¿vale? Pero ya no es una cosa que es debido solamente a la ingestión, ¿no?, al consumo de legumbres.
Vale, vamos por el 8. Las personas con diabetes no pueden consumir legumbres. Al contrario, como os decía antes, el índice glucémico de las legumbres es bajo. Aparte, tienen una gran cantidad de fibra y son considerados, aparte de tener proteínas, hidratos de carbono complejos, ¿vale? Integrales, completos. Con lo cual es un alimento muy recomendable para consumir las personas que tienen diabetes. También, a colación, os digo que cuando una persona tiene diabetes se piensa que no puede consumir legumbres, que no puede consumir cereales, que no puede consumir patatas, y esto no es verdad. La dieta, como muchas veces os he dicho, ha de ser una dieta equilibrada, igual que el resto de las personas de la población, pero con unas cantidades diferentes, dependiendo, pero bueno, esto también no hace falta tener diabetes, también depende de si eres una niña, si eres una persona adulta, una persona anciana, si estás embarazada, ¿vale? Si estás en un periodo de mucho estrés, ¿vale? O sea que quitaros de la cabeza, si sois diabéticas o conocéis a alguien que es diabético, que las legumbres no es una buena opción para alimentarse de estas personas, porque no es así. Las legumbres, el 9 son estacionales. Con son estacionales quiero decir que hay mucha gente que tiene en el imaginario, ¿no? Esto está cambiando cada vez más, pero como en el imaginario colectivo de que las legumbres solamente son para el otoño, o si me apuras, solamente para el invierno. Es decir, solamente son alimentos para preparar platos de cuchara. Platos de cuchara, guisos, estofados, ¿vale? Y no es verdad, las legumbres se pueden consumir durante todo el año, igual que se consumen los cereales o las verduras, ¿vale? Como otro alimento. ¿Cuál es la diferencia? Tal vez, pues la manera de cocinarlo. Durante las épocas de otoño e invierno seguro que vas a consumir más legumbres en guisos, en estofados, ¿vale? En lo que os decía, en comida de cuchara, aunque ahí también puedes añadir un hummus y ya no sería bien de cuchara. Y en verano, pues igual que se hacen ensaladas con arroz o con pasta, pues se pueden hacer ensaladas con legumbres. Bueno, en el caso ya no de la legumbre entera, esto que os decía, una ensalada de pasta, siempre esa pasta la puedes cambiar por una pasta de legumbre, ¿no? De guisantes, de lenteja roja, me sale en catalán, de cigrons, de garbanzos, ¿vale? Como os explicaba, hay muchísimas formas de comer legumbres que no sean ni el plato de cuchara ni el hummus. Podéis hacer croquetas, por ejemplo, como el falafel, o lo que os decía, sustituir las pastas de cereales por pastas de legumbres, ¿vale? La soja, por ejemplo, texturizado de soja, lo puedes sustituir por la carne al hacer una boloñesa. Puedes hacer unos garbanzos fritos como si fuera un snack, etcétera, etcétera, etcétera. Y como 10º mito, ¿vale? Las legumbres son un alimento que aporta mucha grasa a la dieta, y este mito estaría bastante relacionado con el de no consumas legumbres, que es un alimento que engorda. Es verdad que hay ciertas legumbres que sí que tienen un alto contenido en grasa, que en este caso serían los altramuces, los cacahuetes, ¿vale? Que también son, aunque se los engloba dentro de los frutos secos, también son legumbres, y la soja. Pero comparada con la grasa que tienen los alimentos de origen animal, esta grasa es muchísimo menor, y aparte son grasas que son insaturadas, con lo cual son grasas saludables. Para que os hagáis una idea, por 100 gramos de legumbres en general, ¿vale? No os digo ninguna en especial, el contenido de grasa es de un 3%, de 3 gramos de grasa, por 100 gramos de legumbre. Con lo cual no tengáis ningún problema de consumir legumbres,
O sea, no tengáis problema de consumir legumbres por el hecho que os vayan a engordar, porque tengan mucho azúcar o no, ni porque os vayan a engordar por el hecho de que tengan una gran cantidad de grasa, ¿vale? Por suerte cada vez se están introduciendo más en la alimentación y las legumbres son un alimento muy bueno si no lo haces introducir en tu alimentación. Piensa que antiguamente a las legumbres se la llamaba la carne de los pobres, ¿vale? Lo de carne de los pobres era porque las personas no podían consumir alimentos de origen animal o estos alimentos se consumían de manera muy, muy esporádica. Y para conseguir estas proteínas lo que se hacía era consumir legumbres. Si no, preguntarles a vuestras abuelas lo que consumían y había mucho más alimentos de origen vegetal y los de origen animal eran muchísimo más para, como pasaba antes, para celebraciones, ¿no? Como los dulces, los pasteles. Y las dos curiosidades que os quería decir es que, por un lado, el día 10 de febrero es el Día Mundial de las Legumbres. Son curiosidades para tener en cuenta, tampoco es nada súper importante. Y por otro, que ya os lo he comentado otras veces, el liquidito que encuentras en las conservas de legumbres se le llama líquido de gobierno, ¿vale? Yo estuve buscando el porqué de este nombre de líquido de gobierno. Tampoco hay nada así específico, pero en sí lo que es el líquido de gobierno se le llama a todas las conservas que llevan este líquido, que este líquido lo que hace es, por el mismo nombre, ¿no?, de conserva estos alimentos para que no se oxiden y para que duren más tiempo, ¿vale? Y recordar que en el caso de todas las legumbres menos la de los garbanzos es mejor desecharlo porque tiene un gran contenido de sal, o si lo añades a algún plato que quieras hacer, ¿vale?, recuérdalo y la cantidad de sal que pongas que sea mucho menor. Y en el caso de los garbanzos, este líquido de gobierno se utiliza en alimentación vegana, sobre todo, y vegetariana, para sustituir al huevo. Por ejemplo, con el líquido de gobierno de los garbanzos se realizan los merengues veganos. No os puedo decir cómo saben ni cómo salen porque yo nunca lo he hecho, ¿vale? Pero que lo sepáis que también sirve para sustituir claras de huevo, ¿vale? Las claras de huevo serían el líquido de los garbanzos. Y no sé si os habéis fijado, pero este líquido yo he visto en ciertos supermercados, que no os puedo decir cuáles porque no me acuerdo dónde lo vi, pero igual que venden las claras de huevo, ¿vale?, solas, he visto también que venden el líquido de gobierno de los garbanzos solos, pues para hacer estas equivalencias, ¿vale?, estas sustituciones. Vale, muy bien.